los procesos inflamatorios no infecciosos, los procesos proliferativos malignos, benignos, aquellos procesos inflamatorios relacionados con litiasis, los traumatismos, todos se van a manifestar de alguna u otra manera con una macro o microhematuria. Por lo tanto, si entendemos algunos de los mecanismos de estudios de la hematuria, podemos acceder al diagnóstico o por lo menos acercarnos de la gran mayoría de las patologías, salvo lo que sea la patología seminal y la patología genital. El resto de las enfermedades urológicas, me atrevería a decirle que más del 90% de la presentación sintomática se presenta en alguna instancia con hematuria. Para entender un poco la hematuria hay que definir dos o tres cositas para saber cuándo empezar a estudiarla. Primero que nada, ¿qué es la hematuria? Bien, como definición bibliográfica, la hematuria habla de la presencia de sangre en orina, que puede ser macro o microscópica, y tiene una definición anatómica que va. El origen de esa hematuria se considera aquellos procesos que causan la hematuria originados desde el glomérulo hasta el esfínter urinario externo. Hasta ese espacio anatómico, dentro de ese espacio anatómico tenemos o compartimos el mismo epitelio, que es el urotelio, del esfínter urinario externo en adelante comienza el resto de la uretra, termina la uretra prostática y comienza la uretra vulvar, membranosa y la uretra péndula, donde el epitelio cambia y por lo tanto cambia la posibilidad etiológica de las patologías y la manifestación clínica. Entonces, para definir una hematuria significativa que requiere un tipo de estudio, tenemos que tener al menos 2 a 3 eritrocitos por campos de 400 aumentos. Menos de ese volumen de eritrocitos se puede considerar un proceso donde consiste en la presencia de glóbulos rojos en orina, pero que no es una presencia significativa que signifique una patología y que requiera algún tipo de estudio. Pero a partir de 2 eritrocitos por campo, que es difícil a veces que se lo informen de esta manera. Normalmente se lo informan como una, como dos cruces. Normalmente a partir de las dos cruces de Matías en orina ya requiere algún tipo de estudio complementario, por lo menos ahondar en el interrogatorio. También, como les decía, estas entidades que hay que diferenciar es la uretrorragia, del esfínter urinario externo en adelante, los procesos que generen algún sangrado se van a considerar uretrorragia, porque la etiología posible, dado el epitelio que tenemos en esta zona, es distinto. ¿Cómo diferenciamos una hematuria de una uretrorragia? Primero que la uretrorragia no se relaciona con un momento puntual de la micción, es sangre que emana normalmente a partir del meato ureteral, independientemente del acto miccional. Muchas veces podemos ver restos hemáticos en el meato uretral, podemos ver restos sanguíneos en la ropa interior. Normalmente las ureterragias están relacionadas con un traumatismo. La sangre es roja, rutilante, abundante, coagula después. A veces puede haber sangre coagulada en la uretra, pero normalmente coagula después. Y como les decía, está relacionada con algún traumatismo, con un proceso iatrogénico instrumentado. La gran mayoría de los pacientes que podemos ver con uretrorragia son pacientes politraumatizados, con lesiones perineales, con fracturas pelvianas, en los cuales tenemos que hacer la diferenciación diagnóstica con hematuria, que es totalmente diferente. La pseudomaturia es otra situación que se nos puede presentar, que son cambios en la coloración de la orina no relacionada directamente con la presencia de glóbulos rojos o sangre en orina. Esta pseudomaturia normalmente se da por sustancias exógenas que se consumen, ahora vamos a ver algunos de los ejemplos, y cambian el color de orina, alertan al paciente y llevan a la consulta. La duda diagnóstica se puede despejar mediante el interrogatorio y obviamente confirmarla con un sedimento de orina. Entonces vamos a tener dentro de los pigmentos endógenos, bueno, hemoglobina, porfirias, bilirrubinas y uratos. Lo más común normalmente son las sales cargadas de uratos en pacientes febriles que cambian el color de la orina, viran un color naranja. La bilirrubina en los pacientes que tengan coluria se vuelve oscura, en algunos casos marrones y el paciente lo puede llegar a confundir con sangre. Las porfirias son patologías menos frecuentes, son trastornos enzimáticos hepáticos en los cuales también se eliminan sales biliares por la orina. En la forma en la que se eliminan tienen la posibilidad de virar su color al estado de contacto con la luz. Entonces también pueden alertar a los pacientes.
Dentro de los fármacos, los más comunes que van a ver cambiar el color de la orina son las sulfas, la rifampicina, la nitrofurantoína. Bien. Eh, en algunos casos, los citostáticos como la diamicina, que hoy son de un uso más común también, producen orinas más bien oscuras. En el caso de la nitrofurantoína es una orina con un amarillo diferente. Si bien está descrita en la bibliografía que el paciente consulta, normalmente no la confunde con sangre, sino que la interpreta como a veces un proceso de infección, por más que esté tratado con antibióticos. Y los más comunes, o las pseudohematuриas de consulta más comunes, el consumo de la remolacha, eventualmente hongos o moras, pero lo más común es el consumo de remolacha porque él tiñe la orina de un color rosa oscuro, a veces un color rojo, y lo alerta al paciente. Entonces, esto tiene que estar al menos la parte de alimentos y eventualmente solicitarle si consume algún tipo de fármaco y constatarlo con esta lista las cuales pueden producir la pseudohematuria. Obviamente que si yo veo un paciente que está ictérico y que refiere a colia, o sea, heces de una palidez marcada o heces blancas, y tiene o refiere hematuria, obviamente que estoy ante un paciente que tiene un trastorno hepático que puede llegar a ser desde una hepatitis hasta otro tipo de patologías más complejas. Entonces, pensando en las hematurias, barajamos las diferentes etiologías que se pueden presentar. Tenemos dos grandes grupos, las nefropatías médicas, que son aquellas que son campo de estudio de la nefrología, son las glomerulonefritis, normalmente representadas por un síndrome nefrítico. Las glomerulonefritis puede ser mesangio capilar, pues estreptocóxica, lúpica, etcétera. Vamos a ver qué características tiene este hematuria en el sedimento de orina que nos va a descartar el estudio por parte de la urología. Y después, desde las que entran en estudio por parte de la urología y no están ordenadas por orden de frecuencia, los tumores, la litiasis, infecciones urinarias, procesos quísticos con una menor frecuencia, traumatismos urológicos son bastante frecuentes, causas de hematuria como de ureterragia. Como les decía hoy, con el consumo de fármacos, la aplicación de radioterapias pelvianas pueden producir procesos irritativos a nivel vesical, cistitis actínicas o cistitis rádicas, algunos trastornos metabólicos, las discrasias sanguíneas, todas aquellas coagulopatías o patologías del colágeno que alteran las estructuras vasculares pueden producir hematuria, las fístulas arteriorrenales, la hematuria de estrés relacionada con el ejercicio o procesos iatrogénicos como la hematuria ex vacuo, que es una hematuria que se da en un vaciado intempestivo de la vejiga, en una retención aguda completa de orina por una diferencia de tensión que tienen las fibras del músculo detrusor y las fibras de la íntima, perdón, de las fibras musculares de las arterias, se produce una compresión de esas arterias a la descompresión brusca, zonas de microisquemia y una hematuria consecuente que forma lo que es la hematuria ex vacuo. Por lo tanto, en la presencia de una retención aguda de orina, si le colocan una sonda uretrovesical al paciente, tienen que tratar de ese desagote vesical llevarlo en forma progresiva y paulatina, aproximadamente unos 250 centímetros cúbicos cada 5 minutos hasta que se completa de vaciar el contenido vesical para evitar este tipo de procesos. ¿Cómo estudiamos una hematuria? ¿De qué manera nos vamos a enfrentar a este paciente que va a consultar por un cambio en la coloración de la orina que lo interpreta como hematuria? O aquel paciente que nos venga directamente del laboratorio con un sedimento de orina donde manifieste más de 2 a 3 eritrocitos por campo de 400 aumentos. Como cualquier otro proceso, una anamnesis, un examen físico y vamos a ver cuáles son los estudios complementarios iniciales que nos van a abrir camino a las posibilidades diagnósticas. En la anamnesis, lo que tenemos que hacer es semiografiar el síntoma, evaluar la hematuria en sus características para poder orientarnos de alguna manera etiológica y anatómicamente a dónde está el problema. Entonces, algunas características importantes de la hematuria es saber si el paciente la percibe como tal o si se manifiesta a través de un sedimento de orina. Es muy común el paciente que consulte, por lo menos en la parte urológica, en el consultorio de urología, derivado por sedimentos de orina recurrente
con alguna microhematuria. También es importante preguntar al paciente si esta hematuria tiene o no la presencia de coágulos, lo cual hablaría de la cuantía de la hematuria. Bien. El momento de la micción en el que la hematuria se manifiesta, si es inicial, terminal, total, nos puede orientar en cierta forma y con algún grado de error si esto es una hematuria de origen de la vía urinaria superior, si es una hematuria de origen de la vía urinaria inferior, eventualmente si tenemos procesos de hematuria total, pensamos en una patología ubicada o en el techo de la vejiga o en la vía urinaria superior. Las hematurias terminales son relacionadas normalmente con patologías en el piso vesical y las hematurias de tipo inicial relacionadas con el cuello de la vejiga o la vertiente anterior del cuello. También preguntar al paciente qué síntomas se asocian, si tiene irritación vesical, si tiene fiebre, si ha tenido en otros momentos hematurias recurrentes previas, si ha tenido dolores en la región lumbar, por ejemplo, asociados a su hematuria o previo al proceso. Interrogar acerca de sangrados en otros lados para pensar, como les decía hoy, en discrasias sanguíneas o en patologías del colágeno, si tiene gingivorragia, si tiene hematomas en zonas de apoyo, si tiene equimosis en alguna zona del cuerpo. En el caso de las mujeres, evaluar cómo son los sangrados menstruales, si son voluminosos, prolongados. Evaluar también en el caso de los pacientes añosos más de 40, 50 años, donde aumenta la incidencia de la patología tumoral urológica, si tienen algún factor de riesgo predisponente, tabaquistas, expuesto a anilinas, radioterapias pelvianas, qué relación tiene esta hematuria con los ciclos menstruales, para ver si en realidad es una hematuria o es una contaminación urinaria con sangre proveniente de la zona genital, si ha consumido algún alimento que cause la pseudohematuria, si toma algún fármaco relacionado con la pseudohematuria o si toma anticoagulantes, que a veces podemos estar fuera del rango de anticoagulación con alguno de los fármacos y producir la hematuria, si tiene alguna relación con el ejercicio y si hay síntomas relacionados con una posibilidad infecciosa, también es importante interrogarlo. Una vez que hacemos todo este interrogatorio, obviamente que también podemos explayarnos, preguntar si el paciente siente cansancio, falta de aire relacionado con una anemia en esta hematuria, lo cual podría hablar de una hematuria de larga data con compromiso hematológico, entre otras situaciones que podemos interrogar. Al examen físico, vamos a evaluar en un examen general, evaluar escleras, evaluar frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, a ver si mi paciente tiene signos de anemia, si está taquicárdico, disneico. Un examen urológico focalizado donde vamos a hacer una palpación abdominal, palpando las zonas flancos, región suprapúbica, fosas lumbares, a ver abultamientos, para ver posibles tumoraciones en la palpación inspiratoria profunda del riñón. Puño percusión, para ver si está relacionado con algún proceso obstructivo de la vía urinaria superior, que puede ser por litiasis, puede ser por tumores, puede ser por patologías inflamatorias este, no relacionadas a veces con litiasis y tumores, pero sí con procesos infecciosos. Evaluar siempre genitales externos. Hay veces que nos encontramos, en el caso del hombre, que puede haber una hematuria relacionada con una balanopostitis, con una meatitis, con procesos irritativos en el caso de la mujer en la parte ginecológica, carúnculas uretrales, divertículos uretrales, lesiones vulvares sangrantes que pueden contaminar la orina. Y eventualmente, en el caso de que la edad del paciente lo requiera, evaluar con un tacto rectal. En el caso de la mujer, ante la sospecha de patologías ginecológicas o eventualmente la sospecha de una patología vesical tumoral, podemos hacer un tacto vaginal que nos va a orientar acerca de la induración de la pared de la vejiga. Dentro de lo que son los estudios complementarios que le vamos a solicitar al paciente, tenemos complementarios de primera instancia, que vamos a solicitarlos eventualmente si esto lo amerita en una guardia o eventualmente se pueden llegar a solicitar en un consultorio de APS también, dependiendo de la urgencia con la que consulte el paciente. Ahora vamos a ver después un pequeño algoritmo de cómo deberíamos proceder
en el caso de estar presentes en una guardia ante un paciente con hematuria. Pero bueno, los estudios complementarios de primera instancia, primero un laboratorio donde vamos a cerciorarnos y a confirmar que el paciente tiene una hematuria. Entonces, lo primero que pedimos es una orina completa. Obviamente que la orina completa, en el contexto de la sospecha de una patología infecciosa, va acompañada de un cultivo de orina. ¿Qué quiere decir esto? El paciente o la paciente refiere hematuria asociada a ardor, sensación de vaciado parcial, polaquiuria o urgencia. Asociamos la solicitud del pedido de la orina completa con urocultivo, recuento de colonia, identificación de germen y antibiograma. En este primer sedimento de orina podemos encontrarnos proteinuria, cilindros hemáticos y hematíes dismórficos. Si nosotros estamos ante esta situación o ante este resultado en un sedimento de orina, tenemos que sospechar que este paciente tiene una hematuria de aquellas que veíamos al principio, que son nefropatías médicas. La proteinuria, los cilindros hemáticos y los hematíes dismórficos hablan de alguna lesión a nivel glomerular. Esa lesión a nivel glomerular permite pasar partículas que no deberían pasar al ultrafiltrado, como son las proteínas, que van a pasar al ultrafiltrado y van a formar, en algunos casos, cilindros proteicos, moldeándose en los túbulos. Lo mismo que los hematíes, al pasar desde el glomérulo hacia la porción de los túbulos colectores, a las asas de Henle, a los túbulos contorneados, se moldean y al momento de evacuarlos a través de las pirámides y volcarlos en la orina, se ven los cilindros y aquellos hematíes dismórficos son los que se van deformando en el traspaso por esa lesión glomerular y atraviesan el ultrafiltrado y se ven deformados luego en el sedimento de orina. Entonces, ante esta situación, tenemos que entender que el estudio de esta hematuria no corresponde a una patología probablemente tumoral urológica, infecciosa, inflamatoria, por litiasis, sino que corresponde a un proceso probablemente autoinmunitario o a un proceso de índole nefrológico. Si nosotros tenemos una situación como es eosinofilia y hematuria, tenemos que pensar en patologías parasitarias vesicales, cosas muy raras. La esquistosomiasis es una patología parasitaria vesical que tiene como consecuencia en su etapa de prolongación sin tratamiento puede generar un carcinoma vesical escamoso, cuestión muy rara, pero bueno, está descrita como para que la tengan en cuenta. Ante la presencia de piuria, bacteriuria y hematuria, tengo que pensar en que este paciente por lo menos tiene una contaminación bacteriana, o sea, puede ser una bacteriuria asintomática que se manifiesta únicamente con la hematuria sin síntomas. Ahora, si yo tenía este paciente con síntomas irritativos, este sedimento lo que me hace es ir afirmándome el diagnóstico de una posible infección, lo que me habilita un tratamiento y eventualmente a las 48 horas cuando esté el cultivo, ver si necesito rotar o no el tratamiento. Hematuria, orina ácida y cristales amorfos. Lo normal es que esto se interprete como una posible litiasis. La realidad es que no siempre este sedimento de orina se ve representado por un cólico renal, salvo que el contexto sintomático lo avale, pero no puedo quedarme solamente con el diagnóstico de una litiasis si no se presenta en un contexto sintomático tal. Me lo traigo a colación porque muchas veces somos consultados en guardia por estas cuestiones, por un paciente que tiene algún dolor abdominal, que a veces es muy característico de una patología neurológica, como puede ser una apendicitis, y se presenta con esto, con hematuria, orina ácida y cristales amorfos, y muchas veces lo único que ha pasado es que esta orina se ha demorado en el tiempo desde su recolección hasta su estudio, lo cual puede permitir que cambien las constantes de disociación que se presentan en la orina, que están reguladas por pH y por temperatura de esa orina desde el momento que se la recolecta hasta el momento que se la analiza, que puede permitir precipitación de cristales, este, y esto interpretarse como un cólico. Entonces, en el contexto de un cólico renal o de un dolor lumbar asociado a náuseas, vómitos, todo lo puedo interpretar como que esto sí es representativo de litiasis. Ahora, si el contexto sintomatológico no representa una litiasis porque tiene cronología de Murphy con dolor en fosa ilíaca derecha, defensa y despegue,
esto no es una litiasis, sino que probablemente es un proceso apendicular, ¿no? Bien. Una vez que hacemos el examen físico, que hacemos el interrogatorio que fuimos viendo, donde semiografiamos la hematuria, una vez que solicitamos el sedimento de orina, tenemos la confirmación de la hematuria, obviamente que esto se hace todo prácticamente en un tándem continuo, no es que esperamos el sedimento y después seguimos avanzando. Eh, Vamos a ver cuáles son aquellos estudios complementarios que podemos utilizar en relación a las imágenes para poder buscar la etiología anatómica de este hematuria, la etiología y la anatomía originaria de esta hematuria y eventualmente poder aplicar algún tipo de tratamiento. Obvio que ya en lo que fuimos haciendo nos podemos encontrar con la etiología. Si tengo un sedimento urinario patológico en el contexto de una irritación, ya tengo los estudios necesarios como para poder iniciar el tratamiento y dependiendo. Después veamos cuando se vean ustedes infecciones urinarias, que creo que con la comisión mía ya la vimos, dependiendo del tipo de infección urinaria que sea, vamos a avanzar o no con estos estudios complementarios. Pero en el global, en el general de una hematuria, tenemos que solicitar un laboratorio. Ese laboratorio solicitamos un hemograma. En el hemograma nos podemos orientar con algunos índices como ver si este paciente tiene leucocitosis, pensando en un proceso infeccioso, si tiene un descenso del hematocrito y la hemoglobina, pensando en que esta hematuria es crónica o es cuantiosa y nos está generando un compromiso hematimétrico, un coagulograma, porque muchas veces, como les decía hoy, las hematurias están relacionadas con o fármacos anticoagulantes o alteraciones de la coagulación. Si pedimos un coagulograma, normalmente solicitamos junto con el coagulograma un hepatograma. Un análisis de una bioquímica sanguínea donde vamos a pedir urea, creatinina, ionograma, ¿m? Buscando cómo está su función renal y qué consecuencias tiene el ionograma. Recordemos que algunas situaciones como el síndrome nefrítico se puede presentar con hematuria, falla renal, proteinuria, y en algunas otras situaciones, en algunas otras patologías urológicas, obstructivas, crónicas, también nos podemos encontrar con hematuria y falla renal. Bien, dentro de lo que se puede solicitar como laboratorios sanguíneos, obviamente puede estar presente la sospecha de un tumor renal. En este caso sería uno de los pocos en los que eh, amerita la valoración de un eritrosedimentación en la urología. La verdad que la eritrosedimentación en urología en muy pocos casos o prácticamente el único caso en el que modifica o puede llegar a ser o tener una influencia en la conducta terapéutica posterior es en el tumor de riñón. La eritrosedimentación, en el caso del tumor de riñón, forma parte de un score de gravedad o un score pronóstico, por lo tanto le damos alguna importancia. También en el caso de la sospecha de un tumor de riñón se puede solicitar una calcemia, ¿sí? Que nos puede orientar hacia algunos síndromes paraneoplásicos y obviamente que podemos interpretar también el hepatograma que está dentro de la descripción del tumor renal como el síndrome de Stauffer. O sea, en el contexto de sospecha de un tumor renal, paciente más de 50 años, factores de riesgo como pueden ser el tabaquismo, que tiene una hematuria de tipo total, intermitente, crónica, que puede estar asociada a algún dolor lumbar sordo continuo, en ese contexto puedo pensar en un tumor renal antes de tener el resultado de las imágenes y debería agregar en su laboratorio una nitrosedimentación, una calcemia y no puede faltar el hepatograma. Vamos a las imágenes. En lo que son imágenes para una hematuria, alguna bibliografía que pueden leer habla que la urografía intravenosa o el urograma excretor, que son exactamente lo mismo, es el primer estudio que se solicita. Hoy por hoy es una herramienta diagnóstica que va quedando un poco atrás en el uso. No es que no se usa más, pero no se usa con la frecuencia que se usaba en algún momento, dado que tenemos algunas otras herramientas hoy a disponibilidad que son un poco más rápidas, otras no tan rápidas, pero más efectiva, con la misma exposición a radiación y a contraste. Entonces, en primera instancia, lo que se solicita ante un paciente con hematuria es una ecografía renovesical o renovesicoprostática,
que nos va a dar un panorama bastante amplio de lo que está ocurriendo a nivel del parénquima renal, a nivel de la vía excretora, nos va a presentar si hay dilatación o no de la vía excretora, si hay formaciones tumorales a nivel del parénquima renal, si hay formaciones quísticas, si hay litiasis en los cálices, en la pelvis y el uréter superior. Nos va a dar también un panorama acerca de las características vesicales, cómo está la pared, está engrosada, está adelgazada, tiene protrusiones tumorales, tiene eventualmente la presencia de divertículos, hay litiasis a nivel de la vejiga. También nos va a dar un panorama interesante en condición de cómo está en el caso de un hombre la próstata, si tiene un tamaño acorde a los tamaños prehiperplásicos o no, si tiene alguna presencia de algún absceso prostático, o sea, hay sobreelevación del cuello de vejiga, hay mucha información que nos puede aportar la ecografía. Si bien la ecografía tiene una zona ciega, por así decir, que es todo lo que es el uréter medio, la porción distal del uréter superior y la porción proximal del uréter inferior. Esas zonas, por la interposición del colon, son de muy difícil acceso ecográfico, con una visión limitada y una sensibilidad del método bastante baja. En el contexto de un cólico renal o de la sospecha de una litiasis, a la ecografía le adosamos una radiografía. La radiografía es una radiografía directa renovesical que solicitamos. Eh, en el caso de que en alguno de estos estudios por imágenes no se vea una causa etiológica, ahí sí podríamos avanzar con una tomografía, la tomografía a los fines de ver algunas patologías que no se manifiestan mediante la ecografía o que no son de sensibilidad diagnóstica, como puede ser pequeñas lesiones tumorales no detectables, litiasis que tengan menos de 3 milímetros, litiasis que estén ubicadas en el trayecto ureteral ciego de la ecografía, ¿bien? O alguna sospecha de patologías vesicales que también a veces son de difícil interpretación ecográfica, podemos solicitar una tomografía. La resonancia quedaría en una segunda instancia. La resonancia la podemos solicitar en pacientes que sean alérgicos a los contrastes iodados o en aquellos pacientes en los que sospechamos una fístula arteriovenosa. Uno de los estudios por los cuales podemos detectarlo es con una angioresonancia. La pielografía. La pielografía es un procedimiento invasivo que hoy prácticamente no se usa, que es la pielografía anterógrada, en el cual se hace una punción, ya sea del cáliz inferior o de la pelvis renal, por vía percutánea externa, y se aplica contraste en el sentido del pasaje de la orina, o sea, desde el riñón hacia la vejiga, lo que nos va a permitir ver, en este caso, en aquellos pacientes en los que sospechemos alguna obstrucción ureteral donde no tengamos imagen de stop, al colocar el contraste nos permite visualizar de alguna manera esa vía urinaria. En el caso de que en este tipo de estudios por imágenes no detectemos patología o eventualmente detectemos alguna patología como puede ser un tumor vesical, bien, o detectemos alguna patología como puede ser engrosamiento de la pared vesical sin sospecha fehaciente de tumor, el proceso que sigue o el procedimiento diagnóstico que sigue sería la uretrocistofibroscopía. Lo mismo que en aquellos pacientes en los cuales mediante estos estudios no detectemos una patología evidente, también deberíamos proceder con una uretrocistofibroscopía. Es un proceso de visión directa, endoscópico, endurológico, que nos permite ver las características visuales de la mucosa vesical, nos permite ver si hay zonas de congestión vascular, si hay petequiados, si hay zonas de umbilicación, si hay úlceras intravesicales relacionadas a veces con procesos inflamatorios crónicos. También nos permite tomar una muestra de biopsia en ese caso para poder analizar cuál es el contexto. Puede ser una cistitis intersticial, puede ser una cistitis incrustada también que antes se llamaba, cistitis crónicas, procesos tumorales planos que no se van a ver evidentes en estos estudios. Y eventualmente se puede hacer por vía endourológica una pilografía retrógrada o una ureteroscopía ante la sospecha de tumores de vía excretora, en los cuales
imagenológicamente, salvo que haya una obstrucción, es bastante difícil de interpretarlos. Podemos utilizar estos métodos. Hoy la pilografía está reservada para algunas situaciones muy puntuales. En cambio, la ureteroscopía es un proceso en el cual yo puedo evaluar por vía endoscópica, no con un cistoscopio, sino con un ureteroscopio, desde el meato ureteral hasta la pelvis renal, inclusive algunos cálices con ureteroscopía flexible, evaluar la continuidad buscando las mismas características que en la cistoscopía: el color de la mucosa, protrusiones, umbilicaciones, sangrados, petequiados, y también eventualmente poder tomar una muestra de biopsia de esto. En el caso de que por ecografía yo tenga la imagen de un tumor de vejiga, el proceso que sigue es la uretrocistofiloscopía. En el caso que por ecografía yo tenga una litiasis, el proceso que sigue para detectar y estadificar esa litiasis en cuanto a tamaño, densidad por unidades de Hounsfield, es la tomografía. En el caso que por ecografía tenga la imagen de una masa ocupante de espacio a nivel renal, ya sea quística, sólida o de sospecha de contenido graso, el paso que sigue es la tomografía. Bien. Esto es un algoritmo bibliográfico de un libro, del libro Urología de Smith, en el cual por ahí se presenta a veces, no es confuso, pero es bastante engorroso en su interpretación, en el cual habla de, bueno, en qué momento corresponde estudiar la hematuria, cuándo consideramos que es una pseudohematuria, cuando hay menos de 3 hematías por campo, probablemente sea una pseudohematuria o una contaminación. Si hay más de 3 hematías por campo, la podemos distinguir en más de 100 o de 3 a 100 como micro, macrohematuria. Eso es lo que les decía hoy, en el caso de las cruces, que algunos los informan con cruces. En el contexto de bacteriuria, leucocituria y hematuria, esto amerita un cultivo y un protocolo terapéutico de infección del tracto urinario. Si hay características de una hematuria de origen glomerular, pasaría a lo que es el estudio nefrológico. Y en el caso de que sea una macrohematuria o presenten características no compatibles con patología nefrológica, se aplicarían todos estos métodos de estudios que estuvimos hablando recién. Vamos a tratar de simplificarlo, o por lo menos adaptarlo a lo que es la APS en una guardia, que es donde normalmente ustedes se van a encontrar al principio de su práctica médica. Si tenemos una hematuria de tipo microscópica, bien, donde el paciente no la manifiesta, donde hay menos de 100 hematías por campo, este tipo de hematuria no amerita ningún tipo de estudio por guardia, bien, por lo cual tiene que ser derivado a consultorio externo de urología. Lo que sí eventualmente ustedes pueden hacer es solicitarle inicialmente lo que es el sedimento de orina, lo que es una ecografía, bien, y eventualmente en el contexto sintomático de una infección urinaria sí entraría en lo que es este, el tratamiento por la APS en guardia y eventualmente la derivación al especialista. En el caso de esa hematuria que sea macroscópica, intermitente, esporádica y asintomática, tampoco requeriría el tratamiento por guardia, sino que lo que requeriría es la solicitud de estudios iniciales y la derivación para el especialista. Si es una hematuria total, continua, asociada a síntomas de infección urinaria con sospecha de posible complicación, está asociada a un cólico renal o síntomas de un cólico o una retención aguda completa de orina, sí implica el estudio inicial por guardia, en lo cual solicitamos todos los estudios que veíamos recién: la orina completa, el urocultivo, hemograma, coagulograma, hepatograma, urea, creatinina, eventualmente. Si el paciente se presenta con dolor lumbar, sordo continuo, una hematuria crónica, puedo agregar una eritrosedimentación, una calcemia. Si en este caso mi paciente tiene anemia, o sea, tiene alguna condición o alguna consecuencia de complicación asociada a esa hematuria, anemia, coagulopatía, sepsis, retención aguda completa de orina asociada a esa hematuria, o eventualmente se presenta en el contexto de una ITU complicada, donde tenga algún indicio de complejidad y algún criterio de internación,
Este paciente obviamente que pasa a internación con el tratamiento inicial que corresponda. Si es una retención aguda completa de orina, irá con sonda. Si tiene una sepsis, irá con el tratamiento antibiótico que corresponda. Si tiene una coagulopatía, obviamente con el tratamiento y el control hematológico que corresponde. En el caso de no lograr un diagnóstico y no presentar ninguno de estos signos de complejidad que requiere internación, obviamente que pasaría a ser un control por consultorio externo de urología con el pedido eventualmente de una tomografía o una cistoscopía. Bien, chicos, ¿dudas hasta acá de todo esto que hemos hablado? No, Mm, no. ¿No? No, profe. Bueno, escuché algo, pero no sé si era una duda o no, no. Justo empecé a hablar y no lo escuché. Bien. Bueno, dentro de lo que es hematuria, es esto lo que necesitamos interpretar. Después, obviamente, que se nos va a abrir un camino, dependiendo cada patología puntual, se va a ir abriendo un camino en cuanto a los mecanismos o los estudios complementarios que vamos a ir adosando, agregando y aumentando en complejidad. Como les decía hoy, ante la sospecha de un tumor renal, urge la necesidad de una tomografía. Ante la sospecha de una patología neoplásica vesical o inflamatoria crónica vesical, una citoscopía. Ante la presencia de litiasis o signos directos o indirectos de una litiasis por ecografía o radiografía, amerita una tomografía. Ante la sospecha de una fístula arteriovenosa, una angioresonancia o eventualmente, en el caso de que requiera hacer un estudio diagnóstico y terapéutico, una arteriografía donde se pueden embolizar. O sea, va a haber un abanico de posibilidades amplios de acuerdo a la etiología. Pero lo que tenemos que recordar son los pasos iniciales. Cómo hacemos el interrogatorio, dónde focalizamos el examen clínico. ¿Y cuáles son los estudios iniciales? Primero, confirmar la hematuria, bien, mediante un sedimento de orina, y después ir abriendo laboratorios como el cultivo, el hemograma, la urea, la creatinina, el ionograma, el coagulograma y una ecografía. Si en un paciente con hematuria solicitamos esa base inicial, es muy poco probable que se nos escape alguna patología de las más comunes. Se nos puede presentar la situación en que en los estudios complementarios iniciales solo tengamos la hematuria y tengamos que avanzar con otro tipo de estudios complementarios como puede ser la tomografía o la cistoscopía, que son los que normalmente uno solicita primero una tomografía y eventualmente una cistoscopía ante la ausencia de datos etiológicos en esos estudios iniciales. ¿Tá? Bueno, chicos, ¿ninguna duda hasta acá? Bien, ahí me avisa el doctor Buniva que se adhiere al paro que hay universitario, por lo tanto deberían volverse a conectar con el mismo link a las 9, donde el doctor Nava le va a hablar de lo que es algo de anatomía patológica, ¿sí? Así que bueno, tienen un recreíto hasta las 9, a las 9 se vuelven